En una ocasión Jesús le mencionó a los líderes del pueblo judío que si conocieran la verdad los haría libres. Y ellos respondieron que pues eran descendientes de Abraham y que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Como sabemos, pues históricamente hablando, pues ellos habían sido esclavos o habían sido oprimidos por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por Medo-Persia, por Grecia. Y ahorita en ese momento pues los estaba gobernando Roma. Entonces estaban ciegos a su esclavitud. Y más aún a la esclavitud del pecado. Pero obviamente si no se estaban dando cuenta de una, menos se iban a dar cuenta de la otra, ¿no? Y no hay nada que como humanidad hayamos hecho tal vez en más ignorancia que matar a Jesús. Y estos versículos que acabamos de leer muestran precisamente eso. Jesús dijo, no saben lo que hacen. Pero ese es el problema, ¿no? ¿Cuánto daño hacemos a otros sin darnos cuenta? Sin saber lo que estamos haciendo. Y es por eso que Jesús nos llama a seguirlo de una forma consciente. Es la única forma en que podemos darnos cuenta en qué fallamos, en qué estamos afectando a otros, porque nuestras acciones ignorantes pueden destruir bastante a los demás. Y es difícil seguirlo en esto, porque pues obviamente a quien le gusta que le digan que en algo está mal, a nadie. Pero lo que es más difícil es la segunda cosa que ahora sí que aprendemos de esto que leímos. Y es que Jesús nos enseña cómo reaccionar ante aquellos que nos afectan. Una cosa es cómo afectamos, en ignorancia incluso, pero otra cosa es cómo reaccionamos ante otra persona que nos está afectando. Y cuesta trabajo seguir a Jesús en esto porque no es la forma en que queremos reaccionar. Porque si alguien me ofende, lo primero que sale de la boca a la defensiva es una ofensa. Cuando alguien me golpea, pues el puño ya está golpeando de vuelta. Estamos muy acostumbrados a reaccionar con violencia a la violencia de los demás. Y Jesús nos está enseñando a perdonar la violencia de otros porque no saben lo que hacen. Jesús había citado en varias ocasiones en su ministerio y sobre la cruz también lo hace, pero cita varios salmos. Y en los salmos encontramos algunas oraciones donde se confiesa el pecado personal y donde el salmista le pide a Dios venganza hacia los enemigos, pide la destrucción de los enemigos. Se conocen como salmos imprecatorios. David creo que era el que más escribía ese tipo de salmos donde pues me están persiguiendo y ve y destruyelos, Dios, ¿no? Entonces, algo que vemos aquí es una gran diferencia entre David y Jesús. Jesús no tiene pecado que confesar para empezar, ¿no? Él no tiene pecado. Pero pudo haber orado algunos de esos salmos para pedir venganza sobre las personas que lo están colgando en la cruz, sobre quienes se están burlando mientras él está ahí colgado. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Va en contra de todos nuestros instintos. Él confiesa el pecado, pero no el de él. Confiesa el pecado de sus condenadores. ¿Y ora para que Dios lo perdone a él? No, es para que perdone a los que lo acaban de colgar, para que perdone el pecado de ellos. En lugar de venganza, pide perdón para estas personas. Jesús predicó en múltiples ocasiones sobre amar al enemigo, sobre orar por los que te persiguen, sobre poner la otra mejilla. Y en la cruz lo que vemos es que no solamente lo predicó, sino que lo puso en práctica y lo practicó hasta la muerte. Y eso es lo que implica seguir a Jesús. No solamente es escuchar sus enseñanzas, sino hacerlas, por muy imposible que parezcan. En Hechos capítulo 7, Esteban, que es uno de los primeros seguidores de Jesús, fue apedreado por líderes religiosos. Ahí entre ellos estaba al que conocemos como Pablo, antes de que fuera el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el pecado de Esteban? Ninguno. Lo que estaba haciendo era predicar el mismo mensaje que Jesús estaba predicando. Estaba acusando a los líderes religiosos de la violencia que ellos causaban. Y mientras, ¿qué hacen ellos? Demostrarle que pues tiene razón, porque lo empiezan a apedrear. Lo apedrean para matarlo. Y mientras lo están apedreando para matarlo, Esteban no ora por venganza para ellos. No pide justicia ni siquiera, ¿no? Para la situación. Dice Hechos 7:60 que él cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Se puede seguir el mensaje y el ejemplo de Jesús. Esteban lo hizo. La pregunta es si lo vamos a hacer nosotros.
Porque no se trata de esperar a que como cristianos pues tal vez nos persigan con machetes o algo por el estilo. Pero cuando alguien me insulta, cuando alguien me golpea o hago cualquier tipo de mal contra mí, pues yo siempre tengo dos opciones: reaccionar con violencia o reaccionar con perdón. Algo que quiero que noten aquí de la gravedad del asunto, de lo que está sucediendo en la crucifixión, que a veces se nos pasa por alto porque estamos muy enfocados en el hecho de que está ahí Jesús colgado, es que tenemos que recordar que los judíos estaban cansados de que Roma los estuviera crucificando todo el tiempo. Los judíos ya estaban hartos de esa situación, precisamente se levantaban en armas seguido porque ya estaban cansados de Roma y pues este tipo de asesinatos que hacían seguido. Las calles principales tenían diario gente colgando de cruces. Eso lo veías a diario. Y sin embargo aquí tenemos a los mismos judíos pidiéndole a los romanos que crucifiquen a uno de los suyos. ¿Qué tan ciegos tenían que estar a su violencia como para ponerse del lado de los opresores para oprimir a uno de los de ellos? Que los líderes religiosos judíos fueron quienes manipularon a Roma para crucificar a Jesús. Y noten cómo mientras Jesús cuelga, son ellos los que se están burlando de él. Noten cómo ni siquiera en las burlas se dirigen a él para burlarse en su cara. Se burlan de él, pero se lo están diciendo entre ellos. Es una forma de decir que no se consideraban ni siquiera lo suficientemente bajos para hablar con tal criminal. No se iban a dignar a hablar con un donadie. Vemos que también, por ejemplo, los soldados y los malhechores se burlan de él, pero ellos por lo menos sí se lo están diciendo en la cara. Se dirigen a él en su burla, pero los líderes de Israel no. Y quiero que piensen en una cosa. Vamos a hacer aquí que el hámster corra un poco. A ver si están despiertos. Fíjense en las palabras de la burla de los líderes en el versículo 35. Chiva, ¿ahí lo tienes? ¿Lo puedes leer? Sí, dice: y el pueblo estaba de pie mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si eres Cristo, el escogido de Dios. ¿Quién más en la Biblia dijo: si eres el Cristo o si eres el Hijo de Dios, sálvate? El diablo. Satanás, durante las tentaciones que hizo hacia Jesús, ahí en Lucas 4 o Mateo 4, dice esas palabras. Los líderes religiosos están hablando como Satanás. Aquí es una advertencia para nosotros también, porque muchos líderes religiosos en la actualidad también hablan como Satanás. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces nos cegamos porque, bueno, son los líderes religiosos. Entonces, pues, es el pastor, es el profeta, es el apóstol, es el anciano, lo que sea. Pues hay que seguirlo, ahora sí que hasta la muerte. Pero tenemos que tener cuidado, porque aquí estos líderes estaban ciegos. Los que lo están siguiendo están ciegos también. Y hay muchos líderes actualmente que también pues, van a tener el mismo tipo de problema, ¿no? Una vez escuché a un pastor de una iglesia citando Mateo 4:9 que dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y él gritaba: amén, hermanos, ¿lo creen? Si ustedes se postran y adoran a Dios, Él les va a dar todo lo que pidan. Y la iglesia gritaba: no, sí, amén. Y muchos líderes cristianos predican ese tipo de mensaje. Muchos cristianos se lo creen. Pero ¿quién prometió riquezas si postramos a adorarlo? ¿Jesús? No, esas palabras son de Satanás. Igual en Mateo 4:9, cuando está tentando a Jesús. Es el que dice eso: si me adoras, todo esto es tuyo. Entonces tenemos que tener cuidado de que ese mensaje que a veces escuchamos o que a veces solito nos metemos a la cabeza, pues realmente discernamos qué es lo que se está diciendo, qué es lo que estamos metiéndonos de ideas. Porque Jesús no prometió ni éxito ni prometió riquezas. De hecho, Él predicó en contra del amor a esas cosas. La Biblia nos dice que el amor a las riquezas es el principal problema que tenemos. Es donde empiezan todos nuestros males. Pero regresando aquí un poquito al tema, la burla que están haciendo estos líderes es una ironía fuerte contra Jesús. Porque Lucas, si han leído Lucas, los que estuvieron en el reto de lectura, se han dado cuenta que Lucas hasta este punto se la ha pasado hablando de cómo Jesús está salvando y sanando gente. Pero Jesús también en una ocasión dijo que no siempre salvarse a sí mismo es el camino correcto. En Lucas 9:24 dice que el que quiere salvar su vida,
la perderá, pero el que pierda su vida por su causa, ese la va a salvar. Entonces, este creo que es el ejemplo más claro de eso. Para poder conquistar a la muerte, Jesús debe morir primero. Así que aunque le están haciendo ellos un mal, Él aprovecha ese mal para sacar un bien en beneficio de todos, la resurrección. Aquí hay otra cosa que quiero que vean. Les mencioné también que los malhechores se están burlando de Jesús. En Lucas, que fue el texto que leímos, solamente uno se está burlando de Jesús, pero si leen en Mateo y en Marcos, nos dice que los dos se burlaron. Luego uno se arrepiente y reprende al otro. Aquí nada más vemos que uno echa la carrilla y el otro lo reprende luego. Pero quiero que vean la ironía en eso. Es curioso cómo los tres están en la misma posición y aún así uno se está burlando de la situación de Jesús. O sea, tú también estás crucificado, compa, ¿no? ¿No te estás dando cuenta o qué? Estás justo ahí al lado, también, clavado, y tú tienes tiempo de estarle tirando carrilla al otro. Pero la cuestión es que ¿a poco no somos así también? ¿No somos así cuando criticamos el estado pecaminoso de otro? Porque como dice Romanos 3:10, no hay justo ni a un uno. O como nos dice Romanos 3:23, todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, ¿con qué descaro critico el pecado de otro si yo también estoy en la misma situación? Mejor lo ayudo a salir de su situación y que él me ayude a mí a salir de la mía. Ahora, no criticar el pecado de otro no significa tampoco solapar. No hay que irnos a ese lado. Para ayudar a salir a alguien de cierto pecado, primero hay que señalar el pecado como pecado. En este caso, pues obviamente ningún malhechor podía ayudar al otro, pero sí podían por lo menos ejercer empatía. Y solamente uno de ellos hace eso. Un malhechor le dice al otro, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero él pues no hizo nada malo. ¿Por qué razón condenaron a Jesús? Usualmente la persona condenada por los romanos llevaba la acusación al sitio de ejecución. ¿De qué se le está acusando a Jesús? ¿Qué dice su letrero de acusación arriba de él? Rey de los judíos. De ser el rey de los mismos que lo quisieron sobre la cruz. Y aquí hay algo que podemos aprender del malhechor, porque él entiende, aunque sea un poco, de lo que está sucediendo, que a veces se nos pasa por alto a muchos cristianos hoy en día. Él sabe que nuestra situación no se trata de irnos al reino de Dios, como muchas veces se dice, de irnos al cielo, ¿no? Sino que el reino de Dios venga para acá. Noten ahí en el versículo 42, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dice cuando me lleves a tu reino. La salvación es vida, la salvación es resurrección. Y de alguna manera el malhechor entiende que si Jesús es el Mesías, se va a librar de lo que le está sucediendo y va a establecer el reino prometido en el Antiguo Testamento. Si sabe o no que la libertad que traerá Jesús sería el pecado y la muerte y no solo de Roma, pues no hay forma de saberlo, ¿no? Pero su confianza es grande en Jesús. Y él dice, pues el momento que tú te libres de esto, acuérdate de mí. Y es por eso que Jesús le promete al malhechor que estará con él en el paraíso. La palabra paraíso viene de la Septuaginta, que es la traducción griega que se usaba en el tiempo de Jesús, que traduce así la palabra jardín. Jesús le promete que estará con él en el jardín. ¿Dónde vemos ese jardín otra vez en la Biblia? Apocalipsis 21. Es un jardín tan grande que es básicamente una ciudad, la Nueva Jerusalén, que se describe allá en el capítulo 21. En el versículo 39 aquí de Lucas, le gritaba a uno de los malhechores, sálvate a ti mismo y luego a nosotros, ¿no? Y eso es justamente lo que Jesús hace, pero con el otro malhechor. Lo salva mientras está en la condición de ejecutado. Y entonces esta historia es el clímax de lo que Jesús ha estado haciendo durante todo su ministerio. Todo su ministerio Jesús se le ha pasado dándole entrada a los que estaban excluidos. ¿Qué más excluido que un criminal que está en la cruz? Y la cuestión aquí que tenemos que recordar es que ese criminal somos tú y yo. A veces leemos esta historia y, pues es que, pero ¿por qué lo perdonó a él si ni se bautizó, no? ¿Por qué a él está dando ese chance y al otro no? Lo que sea. Y empezamos a ver muchas excusas, pero tenemos que enfocarnos hacia acá otra vez. Pues, ¿por qué me dio el chance a mí? Si yo también la estoy regando constantemente. Constantemente afecto a otros, ya sea en ignorancia o con la malicia.
pero constantemente tenemos problemas con la gente que nos rodea. La pregunta es, ¿cuál de los dos malhechores vamos a hacer? No es si eres un malhechor eres, pero ¿cuál de los dos? ¿El que está con Jesús o el que está sin él? Porque solamente uno de esos dos estará con él en el paraíso. Y quiero que entiendan de todo esto que Jesús no vino a morir por nosotros, como muchas veces se utiliza el lenguaje, ¿no? Desde Adán nosotros ya estamos muriendo. Eso no lo evitamos. La gente muere diario. Lo que Jesús está haciendo es venir a vincularse con nosotros al punto que se vuelve un malhechor como nosotros y muere una muerte de malhechor. Porque así como Él murió con nosotros entonces ahora vamos a poder resucitar con Él. Lo que Él está haciendo es conectarse con nosotros. El enfoque de lo que Lucas nos narra no está puesto en el aspecto físico de lo que Jesús está sufriendo en la cruz, sino en el rechazo que está sufriendo de todos. Noten cómo todo el énfasis estaba de, y estos se estaban burlando, y luego estos se estaban burlando, y luego estos se estaban burlando. Luego hasta el de la cruz se estaba burlando ahí con Él. La cruz expone ese mecanismo violento en el que vivimos, donde estamos dispuestos a sacrificar a uno por el beneficio de los demás. Lo expone como algo malo. Y al ser inocente Él desenmascara ese mecanismo y nos libera de ese mecanismo. Nos pone del lado de la víctima y no del victimario. Pero nosotros debemos decidir de qué lado vamos a estar. ¿Del lado de la violencia o del lado de la paz? Sabemos que Jesús no era un líder rebelde. Su mensaje era arrepentimiento, era reconciliación, era paz. Si como humanos matamos al príncipe de paz, ¿qué no haríamos con otro que genuinamente pelea contra nosotros? La cuestión en todo esto es que Jesús les estaba enseñando que la paz no es una meta. A veces cuando hablamos de paz, hablamos de la paz como una meta. Pues ojalá ya se calme la guerra en X lugar. Ojalá ya todo esté en paz aquí en Manzanillo. La paz no es una meta, la paz es un camino a seguir. Todos tenemos que trabajar en conseguir esa paz. Y si estas personas no seguían ese camino, la advertencia de Jesús era constantemente que iban a acabar en la destrucción de todos. Si el pueblo no aprendía de Jesús ya, las cosas iban a empeorar. Y no solamente él iba a ser crucificado, sino también muchos de los judíos. Y de hecho, pues eso es lo que históricamente sucede en el año 70. No cambiaron su forma de vivir, siguieron rebelándose contra Roma, y Roma crucificó a miles de ellos. Según el historiador Josefo, cuando Roma sitió a Jerusalén, estuvo crucificando alrededor de 500 judíos por día y eso duró 5 meses. Aquí los que saben matemáticas, 500 judíos por aproximadamente 30 días por 5 meses, ¿cuántos serían? Ingenieros. 500 judíos por 30 días por 5 meses. Lupita hizo trampa. 5. 75,000 judíos crucificados. Aproximadamente, en 5 meses. Pónganlo en perspectiva. Es la mitad de la población de Manzanillo. Imagínense que en 5 meses desaparecieran tantos. Que los viéramos colgados así en cruces por todo el bulevar. En lugar de palmeras, ¿verdad? La cruz ahí en el bulevar. Eso es lo que ellos experimentaron. Y Jesús se los advirtió. Y no le hicieron caso. Y esta gente que buscó crucificarlo acabó crucificada como él. Jesús nos hace a nosotros la misma advertencia. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, lo único que vamos a encontrar son problemas. Y hay problemas que incluso llevan a la muerte. Dice el teólogo N.T. Wright que en el centro de la imagen de la cruz que presenta Lucas está la burla de Jesús como rey de los judíos, lo que resume en un solo y crudo boceto el significado expresado por los diferentes personajes y los pequeños incidentes que aparecen en otras partes de la narración. Jesús ha dado un giro completo al significado de la realeza y al significado del reino mismo. Ha celebrado con las personas equivocadas, ha ofrecido paz, ha ofrecido esperanza a las personas equivocadas y le ha advertido a las personas equivocadas del juicio venidero de Dios.
Y ahora, por fin, es aclamado como rey, pero de forma burlona. Ahí viene su copero real, pero pues es un soldado que le ofrece vinagre agrio que bebían los pobres. Ahí está su cartel real que anuncia su reino al mundo, pero en realidad pues es la acusación criminal que explica su cruel muerte. Pues sin embargo, a pesar de todo eso negativo, su verdadera realeza brilla en su oración y en su promesa, ambas registradas aquí en Lucas. A diferencia de los mártires tradicionales que morían maldiciendo a sus torturadores, Jesús ora por su perdón. Como un rey en camino a su entronización, Jesús promete un lugar de honor y de felicidad a quien lo solicite. La oración que muestra que la promesa no debe interpretarse en el sentido de que la única esperanza está en la vida después de la muerte. A veces nos enfocamos mucho en la salvación hasta el futuro. Por muy importante que sea eso, por supuesto. Pero el perdón trae la vida del cielo a la tierra. Trae el futuro de Dios al presente. La salvación empieza en cómo nos empezamos a relacionar aquí con las personas. En restaurar relaciones que hemos perdido con otros. Y Jesús nos invita a participar de esa vida. Nos invita a alejarnos del camino de la violencia que solamente lleva a destrucción. Nos invita a arrepentirnos. La pregunta en esta historia otra vez es, ¿quién eres? ¿Eres el que crucifica a otros respaldándose con su propia religiosidad? ¿Eres el que se burla del caído, aunque estés en la misma situación, solo que con diferente pecado? ¿O eres el que se arrepiente de lo que lo ha llevado a estar en esa situación en la que está y busca a Jesús? ¿Qué malhechor eres?